Vigilia de Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios, el cual lo había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, que tratan de su Hijo, que nació del linaje de David, según la carne, y que ha sido predestinado como Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santificación, por su resurrección de entre los muertos, de Jesucristo nuestro Señor, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado, para traer a la fe a todas las gentes en su nombre, entre las que también vosotros sois llamados, por Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Estando desposada María, madre de Jesús, con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, que era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y estando él pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Así que dará a luz un hijo, y le darás el nombre de Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la vigilia de Navidad. Es el último día del tiempo de Adviento, que es tiempo de preparación a la venida del Mesías. Y este Mesías es nuestro Salvador, porque como lo dice el ángel, y también lo dijo el ángel Gabriel en la anunciación a la Virgen María, dijo que su nombre sería Jesús, que quiere decir Salvador. Salvador es lo que Él es, porque ese es su nombre. Entonces el nombre designa lo que una persona es. Así que el Verbo encarnado es Jesús, ¿verdad? Es hombre y Dios. Y en su nombre está ya explicado, pues está contenido toda su misión, toda su obra. Y es muy importante que no vivamos en la superficialidad y que no veamos las cosas que Dios quiere hacer, porque Él está haciendo una obra y nosotros estamos haciendo otra, y entonces estamos desorientados, estamos en una ilusión. Entonces el mundo después del pecado original no es el mundo como era en el paraíso terrenal, en el cual no había pecado, en el cual no había desorden, en el cual no había mal, en el cual no había tentaciones, no había enfermedades, no había muerte. Y ese orden que Dios quiso originalmente, pues después del pecado ya no existe. Entonces ese es el gran drama de que el mundo moderno no entiende esa realidad. Y es este mundo moderno que es fruto de la Revolución Francesa, fruto del naturalismo, fruto del materialismo, que quieren explicar todo de una manera humana, de una manera con los medios humanos, pero no ven que hay una orden que viene de Dios. No quieren reconocer el orden que Dios ha dispuesto en el mundo actualmente. Entonces, si no se reconoce que hoy en el mundo hay el mal, que existe el mal, y que el hombre está herido por las consecuencias del pecado original,
que el hombre tiene tendencia al pecado, que tiene tendencia a la malicia, a la debilidad, que todo eso viene del pecado. Entonces si no reconocemos eso, pues vamos a vivir en una gran ilusión. Y esa ilusión es la que ha fomentado el naturalismo liberal, que según él, pues el hombre es bueno por naturaleza y que finalmente se basta a sí mismo, que no necesita de Dios para arreglar sus problemas, que no necesita de la iglesia para sanar, que no necesita de la obra de la redención que Jesucristo vino a traer. Entonces, si no entendemos eso, estamos en un mundo en el cual se está tomando lo malo por bueno y que se ignora los peligros que hay en la naturaleza humana, en las tendencias del hombre, y que hay que cuidarse de eso y hay que curar eso, hay que sanar eso. Entonces, si no estamos conscientes de esa enfermedad que tenemos todos, que viene del pecado original, pues entonces vamos a creer que todo lo que se nos viene en mente, todo lo que se nos ocurre, que se nos antoja, es algo bueno, porque si nuestra naturaleza es buena, pues también lo que hacemos, lo que nos gusta, todo está bien, ¿verdad? Entonces no ven que hay un estado de desorden. Entonces la situación actual del mundo es una situación de que ha habido una caída, es un mundo que está herido, que está con problemas, graves problemas, y que estamos viviendo un tiempo que pues nuestra eternidad está en peligro. Y ya en esta vida pues también hay muchos males que vienen porque si no nos damos cuenta que tenemos tendencia al mal y que pues no vamos a hacer esfuerzos, no vamos a cuidarnos, no vamos a tratar de vencer nuestras malas tendencias, y entonces vamos a vivir como si todo es bonito, como si todo es perfecto. Y esa es la mentalidad naturalista de nuestra época, que la gente piensa que el mundo creen que el mundo moderno todo está bien, y que en esta vida pues podemos ser felices, y que el hombre puede alcanzar la felicidad en esta vida y por sus propios medios, y que todo lo que se le ocurre hoy a la gente, bueno, pues son cosas que son buenas. Y es muy importante tener conciencia del estado actual de la humanidad. Es un estado caído, un estado de desorden. Pero Jesucristo vino como Salvador por su nombre, Jesús. Quiere decir que Él vino a poner orden y a curar esta situación. Quiere decir que la venida de del niño Jesús, es el inicio de una nueva época, de una nueva obra, una gran operación de Dios para salvar al mundo, y que el mundo debería curar, para seguir esta obra de este niño, debería secundar para que se cure, para que el orden se restaure en las cosas. Pero si estamos heridos, si estamos contaminados por la mentalidad liberal, estamos contaminados por la mentalidad modernista, entonces vamos a minimizar la obra de salvación, y vamos a minimizar el estado de miseria que tiene hoy la humanidad, de miseria espiritual, del estado de tendencia al mal. Vamos a tratar de ver que no exagerar y decir que todo está bien, que no es tan grave, y que hay que dar libertad al hombre, hay que hacer todo lo que nos gusta, y que no hay que cuidarse de las tentaciones, que no hay que cuidarse del mundo, que no hay que exagerar con el demonio, que todo eso no es tan importante.
Entonces el modernismo, el liberalismo que se introdujo en la Iglesia con el Concilio Vaticano II viene si no a negar, por lo menos a restarle mucha importancia y decir que pues eso no es tan importante. Solo hablan de que Dios nos ama y que es suficiente que Dios nos ame y que nosotros amemos a Dios y que vivamos la vida y que no hay que pensar en hacer sacrificios, en combatir los vicios, nuestras inclinaciones malas, que no hay que luchar con eso porque hay que tener una vida siempre, hacer todo lo que nos agrada, y se resta valor a la vida, al esfuerzo de la práctica de las virtudes, al esfuerzo de la mortificación, que sin embargo la Iglesia en este tiempo de Adviento nos ha recomendado la penitencia. La penitencia no es arbitraria, la necesitamos, y eso toda la vida. Necesitamos vencer nuestras malas tendencias, no haciendo siempre lo que nuestro cuerpo quiere, lo que a nuestro cuerpo se le antoja, nuestros gustos, que a veces pueden ser buenos, pero a veces también pueden ser malos. Entonces hay que cuidarse, hay que ser desconfiados con todo lo que se nos antoja, todo lo que nos gusta. Hay que tener cuidado porque pues no sabemos, no siempre es forzosamente algo recto, algo bueno. Entonces hay que limpiar esas malas tendencias, y esa es la gravedad del modernismo que se introdujo en la Iglesia, que es el modernismo retoma el liberalismo, retoma el materialismo de una manera menos radical, pero de todos modos es como un escalón para ir a cosas más graves. Así que el modernismo al principio no proponía cosas muy negativas, sino simplemente atenuaba la gravedad de estas cosas y las iba pero con el pasar de los años vemos cómo las cosas se van cada vez agravando, y que realmente ese movimiento que de modernista dentro de la Iglesia pues lleva a la larga a perder completamente la fe. Entonces el engaño es que se nos comienza a hablar de que el hombre es bueno y se minimiza ese aspecto que la Iglesia siempre ha tenido de combatir el mal, de combatir las malas tendencias del hombre, de ser vigilantes con los 3 enemigos del alma, no solo cuidarse, sino también combatirlos, ¿verdad? Dicen que la mejor defensa es el ataque. Así que ese espíritu combativo de la Iglesia se ha ido desapareciendo, se ha ido disminuyendo, y llega el momento en que se aceptan cosas que son completamente exageradas y mucho más graves, ¿verdad? Vemos como el Papa Francisco ahorita ya está defendiendo a los homosexuales, cuando toda la tradición, todas las escrituras que son parte de la tradición, toda la tradición nos dice que pues eso es pecado, que por eso fueron castigados los sodomitas, y que quedó eso como un gran ejemplo para la humanidad, ese castigo a los sodomitas, porque ese castigo, digamos, es ejemplo de lo que va a pasar después para todos los que vivan así, no forzosamente aquí en la tierra, pero sí después, ¿verdad? Entonces el castigo del fuego, y entonces hay que tomar conciencia de ese estado, ¿verdad? Y no dejarnos contaminar con esa mentalidad. Entonces la cuestión continúa a degradarse en la Iglesia, y ahora ya se están justificando cosas gravísimas, como si eso no fuera algo malo, pues no fuera muy grave, y así van las cosas, ¿verdad? Entonces, si eso no es pecado, si eso no es malo, pues ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué vino el Salvador? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué vino en un pesebre? ¿Y para qué vino a morir en la cruz? No era necesario.
Entonces, si esos pecados gravísimos ya no son tan graves, pero eso es solo una etapa, porque ahorita dicen, sí, no está bien, pero todos lo permitimos, pero el día de mañana será que lo van a permitir y que va a estar bien. Entonces, así van las cosas, ¿verdad? Y el demonio así procede de una manera gradual. Y este Papa está haciendo la obra del demonio, está haciendo la obra de la masonería dentro de la Iglesia, y es completamente escandaloso. Entonces, desgraciadamente los católicos, ni aun con esos excesos, con esos escándalos tremendos, reaccionan, y no, que se digan, bueno, pues hay que volver a la tradición, hay que volver a la Iglesia como antes era, hay que desechar el Concilio Vaticano II en bloque hay que desecharlo, porque aunque en algunas partes diga cosas que no parecen malas, pero es que todo está ligado y todo tiene el mismo espíritu. Entonces, aunque digan cosas bonitas, pero es que no es solo el hecho de decir algo que esté bien, sino también de la manera que se dice y en qué contexto. Entonces, todo está infectado del espíritu modernista. Ese espíritu está en todos los textos, y es lo que decía Monseñor Lefebvre, que el espíritu modernista está en todos los textos del concilio, porque todos los textos forman parte del mismo concilio, y todos se interpretan conformemente a los demás, o sea que hay una unidad. Entonces es un espíritu que hay en todo el concilio, que hace que no podemos aceptar ningún texto como referencia doctrinal, porque ya todo tiene ese espíritu. Entonces debemos tener cuidado con todos los textos conciliares, y que son de tendencia naturalista, que son tendencia liberal, y que son de tendencia modernista, y entonces ahí está el peligro, ¿verdad? Entonces, si ya los católicos ven hoy que el Papa dice cosas realmente extremas, con los pecados más graves que puede haber, y no se inquietan o no reaccionan o no dicen vamos a hacer algo, vamos a volver a promover la tradición, vamos a hacer algo, pero no, en general los católicos están pasivos, se han vuelto en cierta manera cómplices, porque el silencio a veces puede ser una manera de complicidad, y no podemos permitir que esta Iglesia conciliar corrompa a nuestros niños, a nuestras familias, y que esto siga y nadie lo para, ¿verdad? Entonces están esperando no sé qué, ¿verdad? Entonces la obra de la salvación pues es en la etapa de la historia de la humanidad en que estamos. Esta es una etapa, ¿verdad? Porque antes del pecado original pues era otra etapa, tal como Dios creó al mundo, pero después hubo una caída, hubo una terrible cambio que afectó a todos los descendientes de Adán, y nosotros estamos viviendo ese periodo. Entonces, si no somos conscientes de que existe el pecado original, de que existen las consecuencias del pecado original, que existe el mal en la tierra, que existen los enemigos del alma contra los cuales la Iglesia siempre combatió, así que forma parte de la tradición de la Iglesia el espíritu combativo. Pero el liberalismo vino a desarmar moralmente a la Iglesia y a los fieles, porque el espíritu liberal es la negación del combate, y es como aceptar al mundo como es, y decir, bueno, es que el mundo se puede vivir en este mundo moderno, se puede ser buen cristiano y ser amigo de gente que anda en malos pasos, y todo bien, todos contentos. No. Nosotros no podemos aceptar esta situación, porque el hecho de convivir con el mal, de aceptarlo como tal, pues es volverse cómplice. Entonces hoy se
se habla de la tolerancia, pero ¿la tolerancia de qué? La tolerancia del mal, no se puede tolerar el mal. Hay un sentido de la tolerancia que es cristiano, el cual es en realidad un acto de paciencia, es decir, ahorita no puedo destruir el mal, pero bueno, voy a tener paciencia hasta que sea posible. Esa es la tolerancia, la verdadera tolerancia cristiana. Pero hay la tolerancia conciliar que hoy es la que está en la boca hoy de todos los sacerdotes y hombres de iglesia conciliares, que es aceptar lo que están mal tal como son y no inquietarlos y no tratar de convertirlos y dejarlos así, ¿verdad? Y esa es la tolerancia de que haya una convivencia entre el bien y el mal, como si fuera algo normal y como si fuera algo estable, lo cual es una ilusión, porque cuando uno da al mal la libertad, pues el mal siempre es como una enfermedad y va a tratar de invadir el terreno del bien. Es inevitable. Entonces, si no se combate el mal crece como una enfermedad y no hay otra posibilidad. Entonces, en definitiva, debemos reconocer este estado de las cosas, que es el estado actual del mundo bajo el orden de la redención. Está bien, antes de la venida de Jesucristo el mundo estaba bajo la esclavitud del pecado, la esclavitud del mal, pero con la venida de Jesucristo ahora estamos en un estado que es la era cristiana, que es la era de la salvación, la era en la cual tenemos la oportunidad de salvarnos y de corregir y de curarnos y de hacer méritos para el cielo. Entonces es una oportunidad que Jesucristo nos da y hay que aprovecharla. Entonces hoy los mundialistas hablan de un nuevo orden. Ese nuevo orden es en contraposición contra el orden cristiano, y ese orden que ellos hablan es el gran orden, el gran desorden de la vuelta al reino de Satanás. Y ese orden es una manera de hablar que no corresponde a la realidad, porque no es orden, es desorden. Y es como hacer que el desorden se vuelva algo legal, algo normal, algo habitual, y que todos lo acepten. Ese desorden es un estado del mundo que está en oposición contra el orden cristiano, y debemos combatir ese falso nuevo orden, que es justamente el desorden del pecado. Y no es casualidad que cuando hicieron la nueva misa le dieron ese nombre, ¿verdad? No es en el clero estaba Bugnini, que era masón, y que cuando hizo la nueva misa le puso el Novus Ordo, el nuevo orden de la misa. No es casualidad, todo eso está ligado. Entonces debemos nosotros no dejarnos contaminar por esa mentalidad que quieren ver este mundo como algo normal y que uno puede ser feliz en este mundo y que no hay problema. Entonces a veces sin darnos cuenta nos dejamos llevar por ese entusiasmo por el mundo actual, por el mundo moderno, pero ciertamente no todo está mal, pero hay unos grandes problemas. O sea, el mundo como está hoy tiene grandes problemas, y entonces no debemos ser ilusos, de ser ingenuos y ver las cosas como que no es tan peligroso lo que está pasando hoy, etcétera. Y esa es la mentalidad de los católicos liberales, que tienden a minimizar siempre el peligro, que siempre que tienden incluso a minimizar la malicia, la maldad de los enemigos de Dios, y no los combaten por eso, no los combaten. Entonces el hecho de que Jesucristo haya venido al mundo es para combatir. ¿Qué vino a combatir? Pues el pecado,
porque Él quiso que nuestro pecado fuera borrado, entonces está combatiendo el pecado. Él quiso fundar su iglesia para combatir el mal, para desenraizar el paganismo. De hecho, la iglesia lo hizo en los primeros siglos, desenraizó el paganismo y el mundo se volvió cristiano. Se hizo la civilización cristiana, que está inspirada en el Evangelio, y el orden cristiano es la civilización cristiana viene de una obra de civilización hecha por la iglesia, ¿verdad? Entonces algunos dicen, es que Europa es esto, Europa es aquello. Europa tuvo la gracia de Dios de recibir el cristianismo antes que otros países, es todo, porque había otras naciones, por ejemplo, que estaban los países eslavos que no estaban bien evangelizados, bien cristianizados, y eran bárbaros, y eran salvajes, y eran asesinos, y eran invasores, y eran muy violentos, pero el orden cristiano no había realmente tomado bien pie entre ellos. Más tarde se convirtieron más tarde, pero al principio de un tiempo, entonces y estaban en Europa también. Entonces no es cuestión de que sea Europa o no sea Europa. La gran gracia que Europa tuvo es que recibió en primer lugar el cristianismo, y por eso Europa ha tenido mucha importancia en el mundo, ¿verdad? El orden cristiano. Y los países más prósperos, más civilizados, fueron los que fueron más cristianos en otros tiempos. Y ahora pues ese orden cristiano está decayendo y se ha vuelto en un orden liberal, ¿verdad? Y es un orden materialista, un orden que no respeta la ley de Dios y no respeta la ley de la iglesia, y entonces está en forzosa decadencia, y es lo que estamos viendo hoy. Europa está en una franca decadencia porque ha sido infiel a los valores que le dieron la prosperidad, que le dieron la grandeza que tuvo Europa en otros tiempos, y ahorita es una decadencia tremenda, y ya no hay valores cristianos, no hay respeto de las leyes de la iglesia, de las leyes de la tradición de la iglesia, y entonces está debilitada la Europa terriblemente, está en una situación muy peligrosa. Y la gente mala pues hace lo que quiere, porque ya no encuentra resistencia, ya no encuentra buenos cristianos que defienden su religión, que comprenden el sentido del combate contra el mal. Entonces, eso es lo que podríamos añadir, por ejemplo, que ya está en el catecismo, pero que sería una cosa que se podría poner de una manera más explícita, porque se dice que el catecismo tiene varias partes, o sea, la enseñanza de nuestra fe, o sea, todo lo que hay que creer, que es las verdades de la fe, el credo, todo lo que hay que practicar, que son los mandamientos, la ley de Dios. Después todo lo que hay que recibir son los sacramentos, la Santa Misa, y todo lo que hay que decir, que son las oraciones. Pero hay algo que falta, que se podría simplemente, ya está contenido en lo anterior, pero que sería tal vez bueno explicitar diciendo que todo lo que hay que combatir, y es algo que falta. El Papa Pío XII, cuando estudió la posibilidad de hacer un concilio, que después dijo que no se podía, que no era prudente, pero en esa posibilidad ya se estaban haciendo algunos preparativos, y uno de los caracteres del concilio que el Papa Pío XII pensaba hacer era de que fuera un concilio contrarrevolucionario, es decir, combativo contra el mal. Entonces es lo que falta en la mentalidad de muchos católicos, que ven que hay lo que hay que creer, ven lo que hay que recibir, ven lo que hay que practicar, los mandamientos, pero no ven lo que hay que combatir. Y eso no es un añadido, eso forma parte de la revelación cristiana, de la misma misión de Jesucristo, Salvador, porque vino a salvarnos del mal, del pecado, de los enemigos de Dios.
y por eso mismo es una obra combativa, esencialmente combativa, la obra de Jesucristo, la obra de la redención, la obra de la encarnación. Él vino para combatir, para liberarnos del pecado, liberarnos del mal, y eso es combatir el mal. Cuando una persona se confiesa y recibe los sacramentos, está combatiendo el mal, está combatiendo el pecado, está combatiendo sus malas tendencias, y es real, no es imaginario. Así que es un verdadero combate el que nosotros tenemos todos los días cuando rezamos. Estamos combatiendo la acción del demonio, estamos pidiéndole a Dios que libere a los demás del pecado, que nos proteja de los males que vienen del pecado original. Entonces estamos combatiendo. Entonces la vida cristiana es esencialmente combate. Toda la vida cristiana está ligada a este combate contra el mal. Y esencialmente, cuando uno habla de redención, la obra de redención, para eso vino este niño, para redimirnos. ¿Redimirnos de qué? Redimirnos es pagar el precio de un esclavo que había sido, que hay que comprar, y ese esclavo se compra con dinero, ¿no? Normalmente, antes así era. Entonces nosotros éramos esclavos, y eso es el sentido de nuestra religión. Nuestra religión es una obra redentora, es una obra de salvación. Y entonces, y cuando habla de eso, ¿salvar de qué? ¿Redimir de qué? Pues del pecado, del demonio, salvarnos de las garras del demonio, de las consecuencias del pecado. Estamos combatiendo el pecado, estamos combatiendo al demonio, estamos combatiendo las consecuencias del pecado, que es el mal que hay en la tierra, que son las personas que son adictas al mal, que nos combaten a nosotros, que combaten a la iglesia, que quieren exterminar la iglesia, que son enemigos de Dios. Y la masonería es eso. Entonces ellos mismos lo dicen, que su principal enemigo es la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, no la del Concilio Vaticano II, sino la Iglesia Católica tradicional, como siempre fue. Así que no hay que confundirnos con la Iglesia moderna y la Iglesia verdaderamente católica, que no es la misma. Y entonces nosotros, si perdemos el sentido del combate, estamos perdidos, porque perdemos el sentido mismo de la obra de la redención de Jesucristo. Y ese es el drama que vemos hoy en la fraternidad, en la nueva fraternidad San Pío X, que ya se ha perdido el sentido del combate. Y me he fijado en los escritos aquí en México y en todo el mundo, que ya no combaten, y que a veces hablan de problemas, pero de una manera muy no directa, no tan directa. No hay una denuncia formal directa de los errores del Vaticano II. Sí se habla algo, es verdad, pero no es de una manera muy apagada, muy disimulada. Y he podido ver unos textos de los que se publican aquí en México en la fraternidad, pues es desastroso, porque no se hace alusión a los problemas de la iglesia. Entonces, pongamos que se combate el mal, pero se baja el tono, se baja la intensidad, se baja la importancia de este combate. Es lo mismo, porque aunque yo diga, es que yo estoy contra esto, pero yo lo dije una vez al año, y todo el año ya no lo dije, no lo afirmé. Eso debilita considerablemente la tradición, debilita considerablemente las almas. No tenemos derecho a bajar el tono. Y así es la obra que ha hecho Monseñor Felé en la fraternidad. Es una gran responsabilidad que ha hecho él y el padre Smith-Berger, son los grandes responsables de esta decadencia de la fraternidad. Y
nosotros estamos en un estado de necesidad, es lo que Monseñor Lefebvre nos decía. Normalmente los sacerdotes reciben su jurisdicción del obispo, del papa, pero como hoy los obispos y el papa están modernizados, entonces no podemos recurrir a ellos, desgraciadamente. Y la Iglesia, en las leyes generales de la Iglesia, en el derecho canónico, que es la ley de la Iglesia, en las primeras páginas dice que la primera ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Quiere decir que esa es una ley mucho más importante que otras leyes que dicen que puede haber normalmente se necesita un permiso del obispo para confesar, para dar la misa, etcétera. Pero en un caso de extremo, un caso extraordinario como el que estamos viviendo y como el que vivieron también muchos santos, también está el caso de San Atanasio. Bueno, cuando el Papa o los obispos no están cumpliendo bien su misión, en ese caso es lícito, cuando están realmente yendo contra la misión de la Iglesia de una manera directa, en ese caso está permitido desobedecerlos. Y en ese caso, a pesar de que ellos dijeran, no, es que tú no tienes el mandato de la Iglesia, tú no tienes la jurisdicción, pues en ese caso la ley general de la Iglesia nos da una jurisdicción que se llama extraordinaria. Eso está en la ley de la Iglesia. Entonces, ¿cómo justificaba Monseñor Lefebvre que sus sacerdotes confesaran a los fieles, que les dieran los sacramentos, cuando no tenían la aprobación del Papa ni de los obispos? Pues por este estado de necesidad, que saca su fundamento en la misma ley de la Iglesia. En ese caso, la Iglesia da una jurisdicción extraordinaria. Entonces, por ejemplo, un sacerdote que no tiene jurisdicción, que ve a una persona que tiene un accidente, normalmente no puede confesarlo si no tiene la jurisdicción. Pero la Iglesia da esta facultad en caso de urgencia, por ejemplo, un accidente, o una persona que está muriendo. Cualquier sacerdote le puede dar los sacramentos, sin excepción. En esos casos nada más, porque es un caso de grave necesidad, y es un caso extraordinario. Y en ese caso, cualquier sacerdote recibe la jurisdicción de la Iglesia para darle los sacramentos, aunque él no tenga esa jurisdicción en ese momento, pero la recibe de una manera extraordinaria porque hay un estado de necesidad. Y ese estado de necesidad es necesario para justificar que esos sacramentos que ese sacerdote le da, pues sean dados de una manera lícita y permitida. Entonces necesita que haya un estado que justifique esa situación. Entonces, si hoy los que dirigen la fraternidad ya no ven la necesidad para ellos lo que es normal es que estemos bajo la dirección del Papa y de los obispos, que es lo que es normal, aun si la situación de la Iglesia es peor que en tiempos de Monseñor Lefebvre, muchísimo peor. Entonces, si hoy no se justifica, si hoy ellos dicen, no, debemos tener la jurisdicción, debemos tener el mandato de la Iglesia, si no, estamos mal. Entonces, si ellos no ven que hay un estado de necesidad, quiere decir que ellos mismos están diciendo que sus sacramentos no son válidos o no son lícitos, porque no hay un estado de necesidad. Quiere decir que lo que se hizo antes y todos los sacramentos que se dieron en la fraternidad desde tiempos de Monseñor Lefebvre, pues no estaban justificados, y incluso podían ser inválidos porque no había un estado de necesidad. Entonces, si hoy a todo precio quieren ponerse bajo la tutela y están recurriendo a obispos como Monseñor Under, que es un obispo suizo, que es un obispo modernista,
que nunca se ha retractado de su modernismo y que está viviendo en un seminario de la fraternidad o tal vez una escuela, pero de todos modos ya está dando sacramentos, ya está consagrando y haciendo, están recurriendo a un obispo de la iglesia oficial. Entonces quiere decir que ellos están como reconociendo que no había un estado de necesidad para que la fraternidad hiciera lo que hizo antes, y si no había estado de necesidad, pues entonces ni los sacramentos que la fraternidad dio antes fueron dados de una manera muy irregular, que incluso podían ser inválidos. Entonces, si la estado de necesidad hoy es menor, pero no es menor porque se ha agravado la situación. Hay que ver lo que hace el Papa Francisco. Es mucho más grave la situación, y entonces el estado de necesidad es mayor que antes. Entonces ha sido este acercamiento a Roma, hay que reconocer que Monseñor Felé hacía la vuelta al mundo haciendo conferencias diciendo que Roma se estaba convirtiendo porque ellos habían ido a Roma y que el Papa los había recibido con una gran sonrisa, y era todo una cuestión de ingenuidad tremenda, y que la situación estaba cada vez mejor, y entonces él hablaba siempre con mucho entusiasmo, hacía unas conferencias larguísimas para persuadir a la gente de ser optimista, y ya estamos viendo que eso no ha dado nada, porque ahorita los obispos de la fraternidad ya están ancianos. Monseñor Tissier está muy anciano, están cansados y no les quieren dar otro obispo. Entonces, este acercamiento a Roma que hicieron Monseñor Felé y el padre Smithberger, los grandes responsables, pues ha sido un gran fracaso. ¿Por qué? Porque Roma a la fecha no se ha convertido. No ha habido ni siquiera una mejoría, y lo estamos viendo cómo está la situación en Roma. Entonces, ¿a qué tanto entusiasmo, a qué tantos compromisos o esas declaraciones en las cuales se hicieron compromisos doctrinales respecto a Roma, la declaración de 2012 y todas esas maniobras diplomáticas y de compromiso que se hicieron con Roma, no dieron ningún fruto? Porque Monseñor Felé parecía entusiasta diciendo, no, es que ya Roma está cambiando, ya Roma se está abriendo, ya Roma está nos va a apoyar, nos va a ayudar, etcétera. Y no hay resultados. Finalmente se vio que todo eso es un bluff, y no hay resultados. Entonces, ahora la fraternidad están en un problema, porque los obispos de la fraternidad ya son pocos, están cansados y se están haciendo viejos. ¿Y qué quiere decir? Que no hay renovación del episcopado en la fraternidad, y que no es Roma que les va a dar el permiso. Y si ellos hacen otro obispo, pues Roma los va de nuevo a excomulgar. Entonces sería reconocer que ellos fracasaron en toda su diplomacia, en todas sus relaciones con Roma, que ellos veían de una manera muy entusiasta, muy ilusa en realidad, y que todo fue un fracaso. Entonces ellos no quieren perder la cara y no quieren reconocer que todo eso fue un error. Entonces lo que pudiera pasar es que a la fraternidad le den obispos, pero no de los que ordenó Monseñor Lefebvre, que no sean ordenados según el rito tradicional, sino el rito de la nueva iglesia, porque en la nueva iglesia también se modificó el rito de la consagración de los obispos, y ese rito también es dudoso y puede estar comprometido en su validez. Puede ser que ese rito no sea válido. Entonces, ¿qué va a hacer Monseñor Felé? Van a recurrir a los obispos modernos para que les hagan sus ordenaciones, para que les hagan sus confirmaciones,
porque para él no ve el problema en eso. Monseñor Fede lo declaró una vez, que él no ve el problema en que hagan los obispos modernos, y de hecho los óleos que consagró Monseñor Under en la Semana Santa, la última Semana Santa, pues los consagró él, pero ese obispo es un obispo modernista que fue consagrado con el nuevo rito de las consagraciones episcopales, con el rito del Concilio Vaticano II, y que esos óleos fueron enviados a los sacerdotes de la fraternidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando los sacerdotes de la fraternidad que recibieron esos óleos, pues sus sacramentos, por ejemplo, cuando dan la extremaunción, pues pueden ser dudosos esos sacramentos, pueden ser inválidos. Y es gravísimo, es gravísimo. Entonces, en lugar de reconocer su error, de que toda esta maniobra de disque conversión de Roma, que ha sido un gran fracaso, entonces, en lugar de echar marcha atrás y decir, bueno, basta, nosotros vamos a hacer unos obispos y vamos a regresar a la posición de Monsieur Lefebvre, en distanciamiento de Roma, sin cisma, sin ruptura, sin sed de vacantismo, pero no podemos obedecer a Roma en la situación actual, y esperamos a que Dios nos envíe un buen papa, tal vez cuando Él quiera. Y entonces es lo que deberían hacer, reconocer su error. Pero Monseñor Lefebvre en el sermón de las consagraciones episcopales dijo que todos los sacramentos de la Iglesia conciliar son dudosos. No dijo que eran seguramente inválidos, pero dijo que son dudosos. Quiere decir que puede ser que sean inválidos. Entonces, ¿en qué está jugando Monseñor Fele? A las escondidas. Y Monseñor, el padre Pagliarani, para mí, él está ocupando el puesto oficial de superior de la fraternidad, pero en realidad el que lo dirige, el que lo tiene muy bien atado es Monseñor Fele, que no se disimule su trabajo. Entonces, después de haber alimentado tantas ilusiones, Monseñor Fele, con todas sus conferencias y sus pláticas, pues ha venido a debilitar la fraternidad terriblemente. Yo ya no la reconozco como era, como fue, y cuando veo los escritos, las conferencias que se hacen hoy de la fraternidad, se ve que ya no hay espíritu combativo, que es el verdadero espíritu de Jesucristo, porque Jesús quiere decir Salvador. ¿Salvador de qué? Del pecado. Salvador vino a salvarnos del pecado, del demonio, del mundo, de la carne, y vino a iniciar un combate para desenraizar todos esos males de la tierra. Y es la obra de la redención, es el periodo que estamos viviendo históricamente, la humanidad está viviendo hoy, ese periodo de la obra de la salvación. Ese se llama la era cristiana, el orden cristiano, que hoy lo quieren reemplazar por un orden mundial que es pagano, que es masónico, que es satánico. Y si la fraternidad no reacciona contra esas imposiciones, es porque perdió el sentido del combate, ¿verdad? El sentido del combate de contrarrevolución que el Papa Pío XII quiso darle a ese concilio, que él vio la posibilidad de hacer, pero él decía que debía tener este carácter de combate del mal, de contrarrevolucionario. Entonces ahora ya los sacerdotes de la fraternidad que nos hablen de contrarrevolución, pues a veces hay unas alusiones, pero no está claro, no está bien definido, y ya no quieren atacar frontalmente el mal. Y por eso mismo están en retroceso. Y eso tiende a agravarse porque lo que hizo Monseñor Under de consagrar los santos óleos para los sacerdotes de la fraternidad, que no tenían necesidad de eso, porque la fraternidad tiene obispos válidos, consagrados por un obispo católico, con un rito católico que es seguramente válido, seguro,
mientras que Monseñor Under ha recibido un rito que es dudoso. Y entonces se puede decir ya, si están usando esos óleos en toda la fraternidad, pues sería que los sacramentos que llevan esos óleos podían ser inválidos, entonces, o dudosos, no sabemos, pero se está jugando con fuego y la cuestión se agrava y los fieles están solo a nivel folclórico porque les gusta la misa bonita, con bonita música, bonitos cantos y bonita liturgia, pero eso no es lo único de nuestra religión ni lo más importante. Lo más importante es la preservación de la fe. Entonces se ha hecho de la tradición una cuestión folclórica y que les gusta la exterioridad y las cosas bonitas. Yo no estoy contra eso, no estoy contra una bonita ceremonia porque eso forma parte de nuestra religión, pero no es lo único y no se puede decir que a los fieles que solo con la misa todo es suficiente. No es eso, es una omisión de lo que es nuestra religión, ¿verdad? Que la religión es esencialmente combativa porque Jesucristo vino a combatir el mal, el pecado, y por ende a todos los que sirven al pecado y a todos los que promueven al pecado nosotros estamos contra. Entonces no pueden estar así siempre a ese plan casi infantil, ¿verdad? De solo la liturgia y solo las bonitas procesiones, las ceremonias y bonitos cantos que son cosas buenas, pero no es muy parcial. Nuestra religión no es solo eso. Y les han debilitado la fe de los fieles porque al no inculcarles el espíritu de combate, pues los fieles se vuelven unos indefensos, unos ingenuos, incluso sentimentales. Entonces no ese es el camino. Entonces en esta Navidad vamos a festejar la Nochebuena. Veamos nuestro Señor, que es muy conmovedor ver al niño Jesús en el pesebre, ciertamente, pero este niño ya fue perseguido por Herodes. Este niño sufrió el frío, este niño ya el demonio quería matarlo. Entonces no hay que ver solo el aspecto alegre de Navidad, claro que sí. Acordémonos que también enseguida de la fiesta de Navidad está la fiesta de los santos inocentes, la fiesta de San Esteban, mártir, y Santo Tomás de Canterbury, que también fue mártir. O sea que ya desde el nacimiento de Jesús ya era combatido, ya el mal estaba ahí presente. Entonces los católicos liberales tienen una concepción de Navidad que es pura fiesta, que es puros regalos, y no ven que ya desde ese momento el niño Jesús nos enseñó que él llevaba su cruz, ya llevaba la cruz desde que nació, pero esa cruz viene del mal, viene del pecado, viene del demonio, viene del mundo y de los males del mundo, de la carne. Y entonces hay que con los cuales él está contra, él es enemigo de eso. Entonces vamos a pedirle a este niño Dios a que nos ayude a situarnos en el orden de la redención, que es el orden que actualmente rige el mundo, y que todas las cosas del mundo deben ser vistas en esta óptica de la redención. Y aquel que no la quiere ver en esa óptica está en una ilusión, está en una fantasía, está haciendo el mal porque no es la voluntad de Dios. Entonces no nos dejemos contaminar por ese espíritu naturalista, ese espíritu fiestero que es muy común en México y que mucha gente lo que quiere es la fiesta, y en lugar de pensar en las verdades de la fe que están incluidas en esta fiesta de Navidad y que son lo que nos estimula a vivir una vida cristiana realmente católica, realmente cristiana. Vamos a pedirle a la Virgen María
que ella fue el primer testigo del nacimiento y de esta fiesta de Navidad, que nos inspire ciertamente esta alegría de haber nacido a su hijo, y que es una gran alegría, pero que al mismo tiempo no nos permita que nos hagamos caigamos en la ilusión, ¿verdad?, de que solo esta vida todo es bueno y que no hay combate, que no hay lucha. Y vamos a pedirle que nos ilumine, que salve a la Iglesia por su intercesión, la intercesión de su corazón inmaculado. Ave María Purísima.